Hola, ¿qué tal? Buenos días, que el Señor les bendiga. La lección del día de hoy, domingo 19 de diciembre, se titula El pecado de Moisés, primera parte. Donde quiera que se les hacía falta agua al pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, fluía agua de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Es decir, no fue una sola vez la ocasión en la cual Dios hizo este milagro, sino que realmente esto fue repetido. Y por doquiera que el pueblo de Israel iba caminando y tenían sed, de esas bastante desérticas, secas rocas, corría siempre al lado de su pueblo, al lado del campamento, agua pura y dulce. Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante para el pueblo de Israel. Ellos bebían de Cristo Jesús. Cristo era la fuente de todas sus bendiciones, tanto temporales como espirituales. Recordemos que a Cristo se le conoce como la roca verdadera. ¿No tuvieron entonces sed cuando los llevó por los desiertos? ¿Acaso Dios no les hizo correr agua de las piedras? ¿Acaso Cristo no cortó la peña y corrieron las aguas? Cristo abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río. Lo dice 1 Corintios 10:4. La roca herida era una figura de Cristo Jesús, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Cristo es representado como la roca. Cristo herido y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Lo dice Isaías el capítulo 53, versículo 4. Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Por lo tanto, la roca que simbolizaba a Cristo en ese momento ante el pueblo de Israel, como profecía debía ser herida una sola vez. Una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante y se realizaba en ocasión de la fiesta llamada la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas, y sacaban de un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Y estos iban seguidos con grandes multitudes de adoradores, de los cuales muchos se acercaban como podían y bebían de aquella agua, mientras se elevaban esos acordes de júbilo en fiesta en el país de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la ciudad, dijo Isaías el capítulo 12 y el versículo 3. Luego el agua, sacada por los sacerdotes, era conducida al templo en medio de la algarabía de las trompetas y de los cantos solemnes. Dice Salmo el 122, versículo 2. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Israel. Las multitudes, llenas de cantos y de alabanza, se unían en coros triunfales, acompañados obviamente por instrumentos de música y por trompetas de tono muy profundo. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir justamente la atención del pueblo a las bendiciones que él había venido a traerles. En el postrer día grande de la fiesta se oyó una voz en tono que resonó por todos los ámbitos del templo diciendo:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto fue la predicación que Cristo da justamente en ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba reunido en esa fiesta tremenda, recordando la bendición de Dios de haber hecho brotar agua de las rocas cuando ellos se encontraban sedientos caminando por el desierto. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dice justamente Juan, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cristo empleó la misma figura en su conversación con la mujer de Samaria, al lado del pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Muchos siglos antes que viniese Cristo, Moisés le señaló como la roca de la salvación, como la roca de Israel, según Deuteronomio el capítulo 32 y el versículo 15, que es al que nos estamos haciendo referencia en este pasaje de la lección de la escuela sabática. El salmista cantó sus loores y le llamó roca mía y redentor mío, la roca de mi fortaleza, peña más alta que yo, mi roca, mi fortaleza, roca de mi corazón y mi porción, la roca de mi confianza. Por lo tanto, los cánticos de David, su gracia es presentada como aguas de reposo en delicados pastos. Isaías lo describe como la roca de la eternidad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido de un lado para el otro del campamento. Esto con el propósito de que el Señor probara a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres anteriormente. Tenían ahora a la vista de las colinas de Canaán unos pocos días de camino que los llevarían a las fronteras de la tierra. Pasando vosotros por el término de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, el pueblo de Israel tendría miedo de vosotros. Por lo tanto, compraréis de ellos por dinero las viandas, y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis, dice Deuteronomio 2, 3 al 6. Estas instrucciones fueron las que Moisés le dio al pueblo. Fue las que Dios le dio al pueblo. Debían haber bastado estas instrucciones para explicarles por qué se les había cortado la provisión de agua. Estaban por cruzar un país bien regado y fértil en camino directo hacia la tierra de Canaán. Dios les había prometido que pasarían sin molestias por Edom y que tendrían oportunidad de comprar alimentos y agua suficiente para suplir a toda la hueste. La cesación del milagroso flujo de agua debería haber sido un motivo de regocijo, una señal de que la peregrinación estaba por terminar, que la peregrinación por el desierto había ya concluido. Y antes de que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar su creencia firme en su promesa. Tuvieron pues entonces, por lo menos un corto tiempo, oportunidad de andar por fe. Pero la primera prueba que les llegó despertó el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres anteriormente. ¡Qué triste! El pueblo de Israel en su nueva generación no había cambiado su forma de ser. Tal y como los padres fueron, así también era ellos. Y aquí nos encontramos entonces justamente en la mitad de la historia, del momento triste en la historia de Moisés, cuando Moisés peca. Los invito para que en la clase del día de mañana podamos completar esta historia fascinante, pero al mismo tiempo triste, de el pecado que Moisés cometió en su segunda parte. Que el Señor les bendiga.